Para ello nos acompaña Martín Moreira, analista económico, con nosotros desde La Paz, la capital política de Bolivia. Martín, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar con ustedes en el programa para hablar de la coyuntura económica del país, Bolivia. Muchísimas gracias, qué bueno que vamos a conversar. Martín, ¿esto que está sucediendo tiene algún atisbo en alguna de las cifras, en alguno de los de la estructura económica del país, algún viso de realidad para tratar de entender si es que hay una preocupación legítima por parte de un sector o es que todo está enmarcado en un intento de desestabilización y en un hecho además que, como conocemos en otras partes de América Latina, que bien se conoce la estrategia, cómo se puede quebrar un sistema económico? En primer lugar, para contextualizar lo que se está viviendo en Bolivia, tenemos que ver primero cuánto ha sido nuestra inflación en febrero. En febrero hemos tenido una inflación de 2,5%, un índice del precio al consumidor de menos 0,4% y un acumulable al año hasta el momento de 0,1% de inflación. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que hay una estabilidad económica dentro del país, pese a la coyuntura de muchos que están interesados en que el modelo económico boliviano empiece a tambalear y se haga presa de la crisis global que se está viviendo. Recordemos que la bolivianización se ha ido profundizando desde hace muchos años. Tenemos los créditos, la mayoría de los créditos, el 99% de los créditos de Bolivia está bolivianizado. El 86% de las cuentas, cajas de ahorro, cuentas corrientes de depósitos a plazo fijo, se encuentran bolivianizadas y el crecimiento del patrimonio de la banca privada en Bolivia ha crecido en 1.500 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que la banca, que nuestro sistema financiero goza de muy buena salud. Entonces, al tener esta coyuntura de, un banco, de unas entidades de intermediación financiera de buena salud, una inflación de 0,1% y también de un crecimiento comparativo al 2022 del comercio exterior, pese al paro en Perú, hemos llegado a 775 millones de dólares en exportaciones y ya se han buscado vías alternas para que en febrero suban estas exportaciones. Entonces vamos viendo que está creciendo Bolivia y que la manufactura y las inversiones que ha hecho el Estado en el tema de industria van generando condiciones. Ya. Pese Aquí a, pese entonces, a la, permíteme preguntarte, lo que estamos viendo con todas estas cifras macroeconómicas es de una envidiable estabilidad económica. Lo visto hoy entonces, lo dicho hoy por estos representantes, máximos representantes del sistema privado del país, Cámara de Comercio, Cámara Empresarial, etcétera, es que hay una pugna interna entre el sector privado del país, una que está preocupada, que anhela mantener estabilidad y otra que por debajo está tratando de quebrarla. ¿Cuál es su análisis? Lastimosamente tenemos una confederación, la CAINCO dijo que el modelo económico está quebrado. Entonces nosotros y el gobierno y todos se preguntan, dicen, ¿cómo va a estar quebrado el modelo económico si el modelo económico ha financiado por bastantes años al aparato productivo boliviano? Gracias a las subvenciones de hidrocarburos, gasolina y diésel, energía y gas, se ha podido mantener el aparato productivo boliviano. Y los más beneficiados son los empresarios cruceños. Estamos recordando que Santa Cruz tiene el 47% del consumo de los energéticos en Bolivia. Entonces, es un apoyo directo del Estado, es un apoyo directo que no va a un grupo, un subsidio no va a un grupo de bolivianos, sino va a todos los bolivianos a través del subsidio a los energéticos que producen y que ayudan a que el país empiece a producir y a generar materia, a generar valor a su materia prima. Tenemos una confrontación entre los empresarios que quieren la devaluación del dólar, para la devaluación del boliviano, para que ellos, puedan sus créditos alivianarlos con las constantes devaluaciones. Dos, que buscan otra vez hacerse del poder y lo han intentado por el lado político, también no les ha resultado, empiezan por el lado económico y se dan cuenta que el lado económico y la bolivianización y todo lo que se ha armado con este modelo económico comunitario productivo que se ha armado desde bastantes años y se sigue aplicando en Bolivia, sigue resultando. Tenemos un Entonces ejemplo quiere claro de decir, un Martín, intento. que este sector que pretende quebrar la economía está aliado a los golpistas del año 2019, entre ellos Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, hoy tras las rejas.
Hay que verlo de Estamos esa hablando de manera. que hay un, estamos hablando de que hay un sector de los empresarios que desea que el modelo económico fracase para que ellos vuelvan a entrar y empiecen a adoptar el modelo económico gringo, el modelo económico yanqui. ¿Para qué? Para que este modelo económico rija, rija los intereses de ciertos bolivianos. Recordemos que en Santa Cruz el 100% de las tierras, el 45% pertenece a extranjeros. Estos 45% de las ganancias que sacan de la venta de granos los están llevando a Paraguay para hacer inversiones. Entonces, ni siquiera están dejando las divisas en el país. Se tiene que hacer regulaciones en ese sentido para que haya mayor control de la entrada de divisas. Entonces, hay mucho trabajo que hacer aún en Bolivia en el tema de estabilizar el comercio exterior, de ver y de afirmar el proceso de la bolivianización. Estos intentos que se están haciendo de estos empresarios o de estos grupos de políticos que están armándose para querer debilitar el modelo económico y de ahí desestabilizar el gobierno de Luis Arce, no lo van a conseguir porque tenemos una bolivianización muy profunda. Tenemos toda la economía basada en el mercado interno y los excedentes salen de Bolivia. Como bien lo señalaron a un principio, hemos tenido en comercio exterior 13.654 millones en exportaciones. Eso significa, y el 52% es manufactura. Eso significa que Bolivia ha empezado el camino de la industrialización. Y eso es lo que molesta al sector, a algunos sectores productivos que están dejando de ser monopolios de algunos productos en Bolivia. Martín, y entonces estamos hablando de sectores muy poderosos. Nos hablas de el departamento de Santa Cruz, por ejemplo, pero detrás de ellos debe haber sectores muy poderosos que estén irrigando muchísimo dinero a los trolls en redes sociales, a estos laboratorios que sabemos cómo funcionan, a medios de comunicación, a estos supuestos influencers, a analistas, para que a nivel internacional estas empresas encargadas de medir cómo está internamente cada país en la economía, estos operadores financieros, pues también generen este nivel de alerta. Así que debe haber sectores muy poderosos que de verdad lo que quieran es quebrar el Estado, aunque no lo logren. Otra estrategia de intento de desestabilización. Lo que estamos viendo, estamos en una especie de combate económico en Bolivia. Se está midiendo hasta qué punto puede resistir el modelo económico. Y vemos que es un modelo económico muy fuerte. Primero ha venido el fenómeno, para mí no es un fenómeno económico en primer lugar lo de los dólares. Eso es un fenómeno social producido por las redes sociales y producido por los murmullos, por el entredichos, por los rumores. Eso es lo que está pasando con el dólar en Bolivia. Después viene lo de fácil. Han buscado el banco más débil de la cadena, que ha sido el Banco Fácil, pero se han sorprendido que este banco no era tan débil. Él tenía un banco con 3.000 millones de dólares en créditos, 2.500, 2.600 millones de dólares en caja de ahorro y 4.200 millones de dólares en patrimonio. El banco no quebró porque el Estado supo actuar adecuadamente con el banco. Después vino las calificaciones de Fitch y de Money. No me acuerdo, y de Money, la de la otra calificadora, rebajándonos un punto. Después vino Standard Poor's y nos mantuvo en la calificación. Pese a toda esa coyuntura, el país sí está gestionando 1.700 millones de dólares en préstamos para poder tener la capacidad de divisas y seguir haciendo el cambio de dólares que se está requiriendo tanto los importadores como la gente en el mini comercio. También se va a tener este dinero para reinvertir en lo que se está haciendo, que es el camino a la industrialización. Se ha creado una ley del oro. Esta ley del oro va a rescatar el oro que produce Bolivia. Recordemos que Bolivia es un gran productor de oro y para que este oro no se vaya a las fronteras, se está creando la ley del oro. Esta ley del oro van a vender los que producen oro directamente al Banco Central. Un oro en 80% de pureza se lo va refinar al 99.9% hasta volverlo divisa y esto va a hacer crecer nuestras reservas internacionales netas. Donde se han apoyado las calificadoras ha sido nuestras reservas internacionales netas, pero no han analizado la coyuntura global que hemos vivido. En el gobierno de Áñez, en el gobierno de facto, han gastado 1.720 millones de dólares en un año, en meses, en un año. Y en el gobierno de Luis Arce, con una coyuntura post-pandémica, con la guerra en el este de Europa, con la crisis de los energéticos, con la volatilidad de los precios en las materias primas, solo se ha gastado 1.200 millones de dólares con un subsidio de hidrocarburos para el aparato productivo. Para aquellos empresarios que dicen
que quieren desestabilizar, que el modelo económico boliviano está quebrado, para ellos mismos ha sido el subsidio, porque el subsidio beneficia y hace crecer a este grupo también, porque el subsidio no es para un grupo social, sino es para todos los bolivianos. Estamos hablando de que el manejo económico de Bolivia está en la senda correcta, porque se están haciendo leyes para crecer nuestras reservas internacionales netas, se están haciendo leyes para poder mantener el aparato productivo y lo más importante, cuidar el poder adquisitivo de los bolivianos, cuidar al boliviano en su día a día para que siga manteniendo una inflación equilibrada y este boliviano con su índice del precio al consumidor, con su gasto común, siga manteniéndose como se ha ido manteniendo a través del tiempo. Estamos hablando de casi 16 años de que tenemos un mismo poder adquisitivo. Ese es el escenario, así que es una preocupación además inducida y compra nerviosas producto de lo que vemos en esta campaña en redes sociales. Bolivia goza de nuevo de una estabilidad económica envidiable. ¿Cuánto no lo anhelarían tantos países del mundo? Martín, gracias. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Que esté muy bien.